Hola, buenas noches familia. Aquí con el favor de Dios otra vez, nosotros, mi esposa Julia y yo, Edgar. Buenas noches. Eh, Esperemos que Dios te esté bendiciendo en este momento, que te encuentres bien y también te agradecemos por tomarte el tiempo para escuchar este audio, esta enseñanza y terminar el capítulo 6 de Romanos. Nos quedamos en el versículo 2 y le vamos a dar, pues, como digo... en el versículo 12. En el versículo 12, perdón, le quito un 1 y le vamos a dar hasta el 23 donde termina. Pero pues acompáñanos a orar. Señor, gracias te damos por tu misericordia y por tu gracia. Te pedimos que seas tú, que sean tus palabras, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y que también sea tu Espíritu Santo el que toque y siga abriendo nuestros corazones para entendimiento de tu palabra y crecer más en las cosas tuyas y crecer en santidad y ser obedientes a ti, Señor Dios. Abre nuestros oídos y transforma nuestro corazón y síguelo moldeando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, voy a comenzar leyendo desde el versículo 12, ¿vale? Y esta ocasión voy a leer versión Nueva Traducción Viviente. Ahí sí tú puedes sacar tu Biblia, tu hoja y tu pluma para hacer tus anotaciones o, bueno, no sé. Entonces dice el 12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, ahorita que leía eso es como que Pablo está leyendo, bueno, mi historia, ¿no? Y me identifico completamente con eso. Un punto en el cual yo quería comentar es que no crecemos con la idea o con la mentalidad nosotros como personas de este mundo mundial, pues con la idea de ser esclavos, ¿no? O sea, con un anhelo de ser esclavo de alguien o de otra cosa. O sea, siempre queremos ser como el que manda, como el jefe, como el que gobierna, ¿no? Menos el esclavo. Y a veces, bueno, yo en lo personal, antes de conocer del Señor, pues sí me consideraba como libre, ¿no? Y no sabía ni tenía el entendimiento, pues que la verdad realmente libre no era libre, tenía un grillete en las manos, o sea, era un esclavo de todos mis pecados, de todas mis concupiscencias, aunque yo me decía muy libre y todo eso, que es la idea que el mundo nos da, ¿no? Que sé tú libre, haz lo que tú quieras y todo eso, pero realmente estamos condenándonos y viviendo, siendo esclavos de nuestro pecado. Ahora,
que Cristo muere por nosotros y nos compra con su muerte y resurrección, con su sangre. Ahora menciona Pablo que ahora ya somos esclavos de Él, ¿no? Y esclavos de la justicia, siervos para Cristo, ya no del pecado. Entonces tenemos que comenzar a quitar estas ideas del mundo que son completamente opuestas y destructivas a lo que nos enseña Jesús, a lo que vino a hacer Jesús a través de su muerte y resurrección. Sí, y como ahorita que empezamos en el versículo 12, que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, estoy leyendo Reina Valera porque yo soy de las viejitas, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí Pablo ya le está hablando a la gente que ya ha nacido de nuevo, que es salva. Él está asumiendo que todos los que van a escuchar este mensaje que él está escribiendo ya conocen a Cristo, ya le entregaron a Cristo su vida y son cristianos que se están batallando en algún área de su vida. Y lo que sucede es que a veces no comprendemos del todo al entrar a la vida cristiana cómo es que funciona la gracia, cómo es que funciona la salvación, cómo es que funciona la regeneración. Es bastante misterioso para nosotros comprender cómo es que vamos a morir a nuestro viejo yo. O sea, ¿qué significa eso? Y lo que pasa es que no llegamos a entender que antes de conocer a Cristo nosotros no éramos moralmente capaces de inclinarnos a las cosas de Dios, ¿no? Porque está ahí también una idea errónea que tenemos, que el mundo tiene y que a veces adoptamos nosotros, que es el que medimos a las personas por su nivel de bondad. Entonces decimos, no, pues es que fulanito es súper bueno, ¿no? Siempre está ayudando, siempre está haciendo cosas para los pobres, siempre está dando a los huérfanos, siempre le da raid a la vecina. Incluso, no sé. Incluso alguien que no sea cristiano. Ajá, alguien que no sea cristiano. Entonces, tendemos se porta mejor que incluso a veces un cristiano. Ajá, a veces hasta decimos, no, pues hasta a este nada más le falta ser cristiano. Ajá, tenemos esa frase de, nada más le falta ser cristiano. Y lo que tenemos que entender es que todos los hechos buenos que llegamos a hacer antes de Cristo son hechos egoístas. Porque ninguno de los hechos buenos hechos antes de Cristo fueron por una razón de servicio a Cristo. Siempre había alguna intención media turbia de por medio. O quiero verme bien con los de alrededor, o quiero que me tengan en una alta estima, Ándale. o quiero dar una buena impresión, o quiero cumplir con reglas de mis papás. Entonces, también a veces es como apagar nuestra propia conciencia. Escuchaba la otra vez, ¿no? Y anda por ahí una enseñanza que siento que es peligrosa para los cristianos, porque se está infiltrando en la iglesia, claro. Y que ya me ha tocado escucharla en algunos expositores que se llaman a sí mismos cristianos, que es yo hago cosas buenas y pongo mi buena vibra en el mundo, porque para que me regrese buena vibra, claro. ¿No? O hago cosas buenas a la gente porque esos hechos buenos se me van a regresar a mí. Y la Biblia sí habla de que hay bendición en seguir los estatutos de Dios, pero hay bendición para aquellos que lo hacen por servicio a Cristo, no nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Si hacemos ese tipo de obras de estoy poniendo buena onda en el mundo para que regrese para mí, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. A diferencia de si yo estoy sirviendo a mi prójimo o a mis hermanos, lo estoy haciendo por Cristo. Es la única razón. Te comentaba que escuchaba, creo que la otra semana, tenemos que ser el espejo, el reflejo de cuando hacemos algo, no es por nosotros o porque nuestro corazón es súper bueno o demás, sino es el reflejo, el espejo de la imagen. El reflector se va hacia Cristo. Ajá, pero es
es el reflejo en el espejo de la imagen de Cristo. Ujú. Y es reconocer también eso, ¿no? Que hemos estado hablando de eso en las otras células, ¿no? Ujú. Entonces aquí siguiendo con lo que dice Pablo en Romanos, del 12 al 14 es, no teníamos ninguna capacidad de escoger el bien por nosotros mismos, ni una capacidad. Ok, entonces retomamos del versículo 15 al 18. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque estáis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Estos versículos, bueno, ahorita que los lees, como que me alientan, me vuelven a llenar como de vida, así de que ya no soy esclavo del pecado. Pero ¿por qué? Porque a veces, o sea, yo Edgar, tal vez tú te identifiques y tal vez lo que nos escuchen no se identifiquen, es como, ok, ya soy un nuevo hombre, reconozco que el Señor es mi Salvador, ¿no? Ya no soy esclavo del pecado, pero ¿por qué? ¿Por qué sigo inclinándome algunas veces al pecado? Como comentábamos los otros días, los otros temas de la célula, que a veces tenemos hábitos, ¿no? Pecaminosos, ¿no? Y que seguimos ahí, pues tal vez no deseamos caer, pero de repente nos jalan, ¿no? Entonces mientras estemos, escuchemos esto, mientras estemos, para también no desanimarnos, porque yo creo que también hay creyentes que han entregado su corazón al Señor y que han caído, decía el Paz, ¿no? Unos se caen, otros se avientan, pero que hemos caído. A veces tenemos que ser sinceros también, ¿no? Que a veces Yo creo que los que se avientan no son. No, pues no, tal vez, bueno, por lo que hemos explicado las otras Pero células, pues no son que caen, nacidos de sí. nuevo. Ajá. Entonces, los que sí somos nacidos de nuevo y que pecamos, porque esa es una realidad, y pecamos gacho a veces, pues no te desanimas, ¿no? Sí. O sea, quiere uno aventar a veces la toalla, por muy espiritualoide, por muy teólogo, por muy que 20 años o 30 años de cristiano, por muy conocedor de la Biblia, o sea, te caes y te caes feo. Y aunque sabemos que el Señor no nos deja, pero hay veces que uno se agüita, uno quiere aventar la toalla, y cuidado ahí porque podemos regresar, como dice Pablo, a ser esclavos del pecado, ¿no? Aunque el Señor nos ha apartado y en su momento tal vez regresaremos, que no es lo ideal, ¿no? Sino es arrepentirse y volver a tomar esto. Pero mientras estemos aquí, en esta tierra, en esta vida, va a seguir una guerra intensa de mi viejo hombre, o sea, ese anciano que era completamente de carne, y el nuevo hombre que regeneró y que nació de nuevo por medio de Cristo, que ahora tiene el poder del Espíritu Santo, que mora en nosotros y que nos capacita para avanzar en las cosas de Dios, para avanzar en santidad. Entonces anotábamos aquí Filipenses 12, 13. Ah, perdón, me equivoqué, anotamos Filipenses 2, 12, 13. Dice, esta también es una carta de Pablo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, voy a leer yo ahora en DH, en la versión DH HDK. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. O sea, no nosotros, ¿no? Y nos llamó aquí la atención de hacer efectiva su propia salvación con profunda reverencia, que la referencia también viene con el temor y temblor, ¿no? Que está en Efesios 6:5. Entonces, le buscamos como el significado de hacer efectivo. ¿Qué es hacer efectivo? ¿Qué es hacer efectivo? Y dice, hacer que algo entre en vigor o empiece a funcionar.
Ajá. Y dice, hacer que algo entre en vigor. Ese algo ya existe, solo que hay que ponerlo en marcha, ¿no? Como cuando hay una ley, se está proponiendo una ley, pero nada más hace falta una firma para que ya entre en vigor X ley, ¿no? Yo pensaba en eso. Y creo que aquí viene también otra parte del misterio que vale la pena que estemos meditando en eso todo el tiempo. Es, Dios está trabajando en nosotros, pero Él también quiere que trabajemos. Sí, porque a veces que creemos que pues es que Dios lo va a hacer y aquí quiero que no los quiero confundir con cuestiones doctrinales. No me estoy refiriendo a que nosotros podemos ganarnos nuestra salvación o cuidar nuestra salvación. Dios es el que la da y el que la cuida. Pero precisamente aquí en Filipenses eso es lo que nos está dando a entender. Dice, ya me perdí, 12, acá. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo dice el 13 de tu versión? El 13 de mi versión dice, pues Dios según su bondadosa determinación es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. ¿En dónde nacen esos buenos deseos? ¿Cómo somos estimulados nosotros a buenos deseos? Hay medios de gracia que el Señor ha puesto a nuestro servicio, podríamos decir, que nos ayudan a sentirnos estimulados ¿cómo dice tu versión otra vez, perdón? Determinación bondadosa, quien hace ustedes los buenos deseos. Nos estimula a los buenos deseos. Y esos medios son la iglesia, la comunidad de los santos, que es cualquier iglesia de Cristo, la iglesia global, el convivir unos con otros dentro del contexto del cuerpo de Cristo nos estimula a los buenos deseos. Leer la Biblia, tener la Biblia es otro medio de gracia que el texto bíblico nos estimula a los buenos deseos. La adoración en comunidad también nos estimula los buenos deseos. Yo no sé si te ha pasado, y estoy segura que sí, porque no soy la única que lo ha externado, pero por ejemplo, yo este domingo no pude estar en la iglesia porque estaba enferma y me sentía muy mal, y aparte no quería poner en riesgo a mis otros hermanos. Pero me hizo falta ese cargar las pilas dentro de mi comunidad, ese escuchar a otros hermanos adorando, es lo que a mí me da el impulso para iniciar mi semana estimulada a los buenos deseos. A diferencia de los días que me falta algo, me falta esa estimulación porque no estuve con mis otros hermanos. Igual, si yo solo voy los domingos y durante la semana no leo la Biblia, estoy segura que a ustedes también les pasa, hermanos, que algo te falta. Comienzas a reaccionar mal a los tropiezos que trae la vida, te enojas mucho más fácil, te irritas mucho más rápido, contestas palabras que no deberías de contestar, y entonces viene ese arrepentimiento que gracias a Dios es por medio del Espíritu Santo, porque hermano, si tú te sientes mal después de haber cometido un error de estos, después de haber pecado, tú te sientes mal porque el Espíritu Santo te está incomodando. Entonces, mientras tú sientas eso, quiere decir que estás dentro del rebaño del Señor. Y que hay oportunidad para el arrepentimiento y que hay gracia. Pero el punto, bueno, pues que me desvié acá en Filipenses 2, 12 al 13, es que es un trabajo en conjunto esto de crecer en santidad. El Señor hace todo, el Señor pone todos los medios, pero también nos anima, nos estimula que nosotros trabajemos a crecer en santidad, que leamos más libros que nos edifiquen,
que escuchemos más predicaciones que nos edifiquen, que sirvamos en un cuerpo, como cuerpo de Cristo, para que otros hermanos nos edifiquen, el trabajo y el servicio de otros hermanos nos edifique. Entonces no perdamos de vista que es muy importante nuestra participación en nuestra regeneración también. Ahorita que decías eso de que el domingo no ibas y eso y que sentías eso, pues eso no es porque seas la super cristiana, no, y claro porque que no. seas la mejor y porque todo eso, sino No, es porque ahora, necesito. no, y hablando de lo de esto de Filipenses, pues aquí te pone el Señor ese anhelo, ese deseo. Entonces hay que alimentarnos con la palabra de Dios. Hay que escudriñar la Biblia, ahorita como decías, no nada más leer o escuchar predicaciones, sino estudiar la Biblia, tener un tiempo con el Señor, porque empezamos a reaccionar y todo eso que estás diciendo de tener tiempo con el Señor alimenta bueno, a nuestro nuevo hombre. iba a ese punto, entonces que debemos alimentarnos al nuevo hombre y matar al viejo hombre, a ese anciano. Matarlo de hambre. Matarlo de hambre. Decía, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, retomando este ejemplo, es cómo nos alimentamos, como lo que tú dices, haciendo comunidad, asistiendo a la iglesia, orando, teniendo nuestros tiempos de devocional diarios, si los tenemos con el conjunto de la iglesia, pero también un tiempo de nosotros, ¿no? Un tiempo de nosotros si estamos aprendiendo cosas de la iglesia, pero también, o sea, no nada más nos quedemos en eso, pues, en lo que te sirvan, por así decirlo, ¿no? También aplicarnos a leer nosotros, a investigar nosotros y a seguir alimentando a ese hombre. Ahora, alimentar también al hombre es qué vemos, cómo alimentamos nuestros ojos, cómo alimentamos cada miembro de nuestro cuerpo, ¿no? Porque también, como lo decía hace rato, los primeros versículos, que todos nuestros miembros de nuestro cuerpo no, para que no pequen, ¿no? Para que sean para santidad, los apartemos, ¿no? Nuestro cuerpo en sacrificio hacia el Señor. Entonces, y matar, como comentábamos, matar de hambre al viejo hombre, porque si alimentamos al viejo hombre con no leer la escritura, con nuestros propios, alimentando nuestras concupiscencias, haciéndonos sabios a nuestra propia, ¿cómo dice el proverbio? No recuerdo ahorita. O sea, creyéndonos sabios, ¿no? A nosotros mismos, o sea, nuestras propias opiniones, ¿no? Pues nos aferramos a querer seguir actuando como el viejo hombre, ¿no? Entonces necesitamos alimentar nuestros oídos de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y ser obedientes, nuestros ojos, nuestro entendimiento, someternos, porque a veces no nos gusta someternos, y recordemos, volvemos al otro punto que yo mencionaba, de ser esclavos, ya no me pertenezco, ya tengo un amo, un señor de señores, un rey, que él es el que al cual yo me debo, al cual yo debo de obedecer. Entonces, pues tenemos que alimentar a nuestro nuevo hombre todos los días de nuestra vida mientras estemos aquí. Y no es que suene pesado, o sea, de repente se pudiera hacer, pero es bueno, o sea, es cuando se refleja a Cristo en nuestra vida y hay frutos. Y es lo que dice aquí Pablo en el versículo 21, dice, porque ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergüenzas? Si uno se pone a reflexionar, bueno, si yo me pongo a reflexionar en la época en la que yo no conocía a Cristo, si alguien viene y me pregunta, ¿volverías a repetir las cosas que hiciste? ¿Volverías a tomar las mismas decisiones que tomaste? Honestamente no, porque no hubo ninguna ganancia de esas decisiones hechas fuera de Cristo. No hubo ninguna ganancia. El pecado nunca da un buen fruto. Ningún fruto. Y yo, por eso me refiero a que si a mí me volvieran a preguntar, porque yo hago memoria de esas decisiones y digo, la verdad es que no saqué nada de provecho de eso, nada, ninguna enseñanza. Hermanos, eso de que de los errores se aprende, pues yo le creo la mitad. No, pues porque yo hubiera preferido no haber cometido esos errores. Ay, sí. Es que pensé que me estabas hablando. Yo hubiera preferido no haber cometido esos errores porque no hubo ningún beneficio de eso. Es que, perdón que te interrumpa, son ideas, otra vez volvemos al mundo, que suenan a veces muy padres, muy chidas,
y Proverbios es sabiduría, es un libro que se escribió, es un libro de sabiduría. Entonces, no recuerdo, ahorita soy muy malo recordando los versículos, pero recuerdo uno que es como que, pues, el que mira del que está, estoy parafraseando, ¿no? Si miro que tú erróneas, que tú pecas o que tú haces algo malo, que tú erras, perdón, espero explicarme, que tú pecas o que haces algo mal, es de sabios ver con tu ejemplo para no hacerlo. O sea, eso es lo que me enseña Proverbios. No voy y hago eso y después aprendo. Y ahí es la idea del mundo que tú nos dices, que tú estás comentando, es de, no, pues es que equivócate para aprender. Entonces, es el mismo punto y son ideas de los cuales hablaba hace rato con todo eso. Entonces, también ya no podemos usar la excusa de que el diablo nos obligó a hacerlo, porque ya no somos esclavos del pecado. Ya no vivimos bajo la potestad de las tinieblas, sino vivimos bajo el reino de la luz. Así es, de Cristo. Entonces, ya para ir concluyendo, yo te quiero hacer una pregunta que nos vamos a hacer nosotros también. ¿A qué estamos obedeciendo más en nuestra vida? ¿Al pecado? ¿A nuestras propias ideas? ¿A nuestros propios costumbres pecaminosas del viejo hombre? ¿O estamos obedeciendo más a Cristo, a su palabra? Ahora, esta pregunta podría hacérnosla, pues deberíamos de hacérnosla a diario, porque como tú comentabas, pues a veces parece que no reflejamos mucho a Cristo, y eso es en cualquier momento, en cualquier lugar, y tenemos que obedecer más en nuestra vida al Señor para que más gente se acerque a Él, y gloria a Dios por eso. Y para que su nombre se glorifique también, creo que nos podemos despedir de este audio dejando con la reflexión de el obedecer a Cristo, el seguir a Cristo, el vivir bajo la justicia y no bajo el pecado, trae muchos frutos buenos. No estoy hablando de salud, no estoy hablando de riqueza, no estoy hablando de prosperidad aquí en la tierra, estoy hablando de vida eterna. Y tesoros en el cielo. Y a veces se nos olvida que esta vida no es lo único que hay. Claro. Hay algo más y este es solo la antesala de una vida eternamente con nuestro Señor o eternamente lejos del Señor. Y acordémonos que nos quede bien claro, el versículo 23 es muy, muy famoso del capítulo 6, pero creo que es algo que debemos tener constantemente, sobre todo los que seguimos a Cristo, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí. Entonces, no importa el problema que caiga, no importa la enfermedad que yo tenga que pasar, no importa la dificultad en esta vida, porque tenemos esa promesa que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y eso nada nos lo va a arrancar, nada nos lo va a arrancar. Y recordemos eso pues en cada momento. Yo nada más para terminar y despedirme les comparto que han sido unos días pesados, unos días difíciles de cansancio, de enfermedad. Hoy es martes, no fuimos a la iglesia, a mí en lo personal me pesó mucho, tanto pues por asistir, porque me gusta asistir, y también porque pues tenemos el servicio y sabemos que ahí dejamos a todos ahí batallando tal vez, pero bueno, mi punto era de que iba en el carro con mucho calor, con molestia, molesto, con mi esposa enferma y con cosas que hacer, y también pues con cosas que todo mundo vivimos, ¿no? Y que tal vez dicen tampoco no tengo dinero, se ha ido en esto, se ha ido en lo otro, no había comido, total. Y iba en el carro y me vino esta parte que estás comentando a mi cabeza, por eso la menciono, no nada más que sea mi testirrollo, sino dije, a ver, yo tengo una esperanza en Cristo, esto va a pasar, ¿no? Me siento cansado, me siento abatido, como dijo Pablo, pero tribulado, pero no derrotado, y mi esperanza no está aquí, hasta me dieron ganas de llorar, mi esperanza está en Cristo. Y pecar se ve, en esos momentos de debilidad, pecar se ve más sabroso que obedecer a Cristo. Tentado. Pecar se ve más sabroso que obedecer a Cristo, y creo que nos tiene que resonar pero
no hay nada, no va a haber nada más delicioso que vivir una eternidad con Cristo. Así es. Entonces somos peregrinos, familia. Oremos unos por otros. Que el Señor te siga bendiciendo. Que nos siga santificando. Que nos siga santificando a su pueblo, que nos hace un buen de Que falta. cuando regrese encuentre a su novia con vestiduras blancas y con suficiente aceite en la lámpara y que encuentre fe en nosotros. Somos su novia. Su novia. A veces pareciera ser que la novia está muy chalapastrosa, se dice, muy sucia, muy así. Pero Él se encarga de limpiarla. Así es. Y todos pertenecemos a su cuerpo, entonces sigamos caminando a la meta, viviendo en santidad. Y pues bueno, nos despedimos. Te mandamos un fuerte abrazo, un fuerte beso a distancia en audio y que el Señor te siga bendiciendo. Chau. Bye.